Estos son cargos de libre remoción. Permítame saludar al señor ministro del Interior, Armando Benedetti, a propósito de muchos temas, incluyendo el Consejo de Ministros. Muy amablemente nos atiende a esta hora. Ministro, buenos días. Muy buenos días, don Julio, a usted y a la mesa y a cada uno de sus oyentes. Ministro, salgamos de una duda. El Partido Liberal ha propuesto como un mini salvavidas para la reforma laboral, con dos temas concretos. Son las horas extras y los festivos y dominicales, que ni más faltaba, pues no dejan de ser dos puntos importantes para la causa de la reforma. Pero a mí no me queda claro que con eso, como piensa el expresidente César Gaviria, se acabó la consulta popular. Consulta, como usted dice, va porque va, con esos dos puntos o sin esos dos puntos. Sí, Julio, de acuerdo, la consulta va sí o sí. Primero, desde el principio, cuando lo presentó el Partido Liberal, yo dije que estaba de acuerdo con esa propuesta. Si esa propuesta logra un entendimiento con el presidente Petro, con el gobierno, sobre los diferentes puntos que se están presentando en la consulta y que se presentaron en la reforma laboral, entonces estaríamos de acuerdo todos en que ese proyecto siga andando. Pero mientras tanto, se va a seguir presentando las preguntas después de Semana Santa. Muy seguramente será el lunes o martes después de Semana Santa. Se presentarán las preguntas al Senado. Y ahí usted sabe que tendremos un mes para entonces nosotros debatirlo como si fuera una proposición. Pero, ministro, si se arregla la reforma laboral, si se logran superar los obstáculos que ha tenido y el gobierno llega a un acuerdo, bueno, usted que es el que está manejando el Congreso, para que avance la reforma laboral, ¿hay necesidad de todas maneras de consulta? Sí, Julio, habría necesidad de consulta porque tal y cual como lo está presentando el Partido Liberal está muy lejos. O sea, lo único que está recogiendo es el pago de los dominicales y el otro punto es las horas extras, pero a partir de las 7 de la noche. Por eso le insisto, faltan muchísimos puntos para que nosotros lleguemos a un acuerdo. Ministro, la elaboración de las preguntas, ese recorrido es tormentoso porque usted sabe que este es el país lleno de gente con ideas. Todo el mundo va a tener una idea para ese cuestionario. Todos vamos a opinar. Ese camino llega a un momento en que tiene que necesariamente tener una fecha límite e ir al Congreso. Si por alguna circunstancia hay problemas con el cuestionario, entonces el gobierno dice, pues van estas preguntas, punto. Va al Congreso y el Congreso dice no a la consulta popular, ¿de todas maneras habrá consulta? A ver, Julio, lo que mucha gente no ha entendido hasta ahora, y no tiene que ver con su pregunta, pero sí tiene que ver en algo, no se pronuncia, no toma una decisión. El presidente de la República, con sus ministros, puede convocar a elecciones en los siguientes 3 meses, al mes de que se presentó. En este caso, supongamos que si se presentan las preguntas el 21 o 22 de abril, las preguntas tienen que estar aprobadas hasta el 21 o 22 de mayo, y entonces serían los siguientes 3 meses en las elecciones, que sería junio, julio y agosto. Hasta el 21 de agosto se pudieran hacer las elecciones. Ese es el cronograma que yo le puedo pintar desde ahora. Usted, como pocos, sabe de la mecánica electoral. ¿Usted me podría aceptar que además de la importancia de la consulta sobre este tema, estamos ante la primera vuelta? Es decir, el presidente de la República se va a someter a un escrutinio en urnas y esa es una primera toma de pulso país. Sí, claro, es hacer política. A ver, hay sentencia, la 180 del año 94, que una sentencia que dice que cuando hay un conflicto, por así decirlo, entre el legislativo y el ejecutivo, para dirimirlo se presenta la opción de la consulta. Entonces lo que estamos hablando es de un mecanismo de participación ciudadana, donde el pueblo, la gente puede, la ciudadanía puede salir a expresarse. Entonces, si el presidente de la República está defendiendo unos derechos colectivos, en este caso de la clase obrera, y hay unas personas que están defendiendo en este caso
porque es así, y así lo han demostrado a los grandes empresarios, porque son los mismos argumentos. Entonces, ¿qué mejor que ir a hacer campaña, ir a hacer política en las calles? Y estamos hablando de política en el mejor sentido de la palabra. ¿Cuál es el problema de que esto suceda si hay que expresarlo? De hecho, para nosotros no es fácil. La gente lo pone, los opositores ponen esto como si esto fuera pan comido, cuando uno tiene que sacar 13.600.000 votos en la consulta. Entonces, es claro, y más que esa primera vuelta de la que usted habla, yo también, acuérdense que la primera elección es en marzo del próximo año, así que estamos hablando que de hoy en un año ya se están haciendo las elecciones para el Congreso de la República. Señor ministro, las democracias valen, hay que financiarlas. Hay quienes no aceptan el argumento de que meterle 800.000 millones de pesos a una pregunta de la reforma laboral, ¿vale o no vale la pena? Pues por supuesto que las consultas valen la pena. Y eso es precisamente parte del privilegio de tener una constitución que nos da esas herramientas. Pero, ministro, no tenemos plata. Usted ayer en ese Consejo de Ministros vio que el gobierno está colgado en el pago de la energía, está colgado en el pago de la salud, está colgado en el pago de la educación, está colgado porque, pues, ha hecho lo que ha podido y el recaudo no ha llegado a su aspiración. Es decir, en un gobierno que no hay plata, no hay un escenario posible para que el gobierno diga, a menos de que pase esto, nos ahorramos los 800.000. Un paréntesis, Julio. ¿Recuerda usted que la ley de financiamiento que se hundió en diciembre, lo que pretendía recoger era entonces los recursos para pagar esos subsidios que hoy se deben, que el gobierno, entre otras cosas, ayer en el Consejo de Ministros dijo que los iba a pagar por abonos y que iba a titular la deuda con las empresas generadoras ante los bancos para que tengan la seguridad que se les va a pagar para que no sufra o no vaya a venir un apagón, como supuestamente se estaba diciendo en algunos corrillos y en algunos espacios. Entonces, lo que le quiero contestar también con esto es que en democracia no es como si fuera una fábrica de salchichas. Yo invierto esto para ver qué rédito me tiene lo que yo invertí. Entonces, la democracia, cualquier peso que usted le pueda meter a la democracia, siempre cualquier persona que sea amante de la democracia, le va a gustar que esto suceda siempre y cuando el pueblo se pueda expresar. Las dictaduras son mucho más baratas, pero también yo se la puedo poner al revés. ¿Cuántos billones de pesos ha dejado de recibir el pueblo colombiano por no tener esos derechos colectivos garantizados? ¿O cuántos billones de pesos por estar esclavizado esa clase obrera? Entonces no ha dejado de recibir. ¿Cuántos subsidios, cuántos créditos por no tener una tarifa preferencial no han dejado de llegar, que seguramente hubiera dinamizado la economía? Entre usted más le meta plata a bolsillo a la gente, mucho más dinamismo va a haber en la economía. Entonces esa es otra forma de ver por qué es importante que el Congreso entienda esa situación que no ha querido entender, que no quiso discutir, porque aquí lo hablamos hace el 6 de marzo o algo así por el estilo, en el sentido de que el Congreso, por primera vez en la historia, las personas que no eran ponentes de una ponencia terminaron firmando la ponencia. Eso nunca antes había sucedido, para evitar una discusión. Señor ministro, ayer usted presentó un aplicativo digital muy interesante que es la consulta digital, en donde se puede conocer más detalles sobre la consulta, saber más o menos cuándo se va a llevar a cabo, los requisitos, en fin, toda la mecánica. Pero también hay una parte para proponer preguntas. Esas propuestas de preguntas ciudadanas, ¿quién las va a revisar? ¿Quién las va a filtrar? ¿Quién va a definir si serían o no incluidas en dicha consulta? Porque eso no aparece en ningún lado en la página. A ver, quien la va a filtrar y quien la va a revisar, y así se propuso en rueda de prensa, de pronto tiene usted razón que ha debido ser señalado ahí en la página, y quien la va a revisar es el Ministerio de Interior con el Ministerio del Trabajo. Son los dos ministerios con un equipo de los viceministros, el cual ya está conformado para revisar las decenas de miles de preguntas que pueden estar llegando. Solamente ayer, en los primeros 15 minutos, iban 500 propuestas de preguntas. Entonces, yo también me daré una pasada por ahí
para buscar, y lo que se trata ahora es de empezar a agrupar las preguntas con base en los derechos colectivos que la gente cree que se ven afectados. Buenos días. Si usted me permite, puedo decir cuál es la página. Se llama consultapopular.ministeriointerior.gov.co. Ministro, en ese aplicativo también está la sección Pídele a tu senador que represente tus intereses y lleva la información de los senadores para que los ciudadanos le digan a los congresistas por qué quieren que aprueben la convocatoria de la consulta. Luego de lo que ha pasado con la senadora Abel, ¿no podría hacer esto como un poco de presión a los congresistas? Pero yo no entiendo por qué algunos opositores han empezado a creer que una consulta popular es una presión al Congreso de la República. O sea, yo no entiendo por qué alguien que es elegido popularmente entonces ve como su contradictor o su victimario el que también vaya a expresarse mediante una consulta. La verdad, yo me he quedado un poco sorprendido de por qué muchos y muchas les da como miedo, huyen finalmente de lo que es debatir una consulta popular, de hacer política con base en unas ideas que ha propuesto y un reto que ha propuesto el señor presidente de la República. Yo no entiendo eso. Ahora, en este caso, si uno no está abierto a las personas que votaron por uno en Estados Unidos, esto es tomado de una idea que existe en Estados Unidos, donde la gente llama a sus congresistas, llama a sus oficinas, hace sus correos, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que la gente, pues, acuda a ese congresista por el cual votó. Esa es la invitación, a que le diga que vote sí o no. No necesariamente van a llamar todos a decir que sí a la consulta, también habrán a llamar a algunos a decir que no a la consulta. Ministro, yo hablando con muchas personas, la gente no tiene ni idea de este tema de la reforma laboral y de esta consulta que está realizando el gobierno. O sea, le hablo de la gente común, le hablo de mis tías en Ismina, le hablo de las personas que uno se encuentra en la calle. Uno habla con las personas y ellos no tienen ni idea. No tienen idea de qué es lo que se va a votar, no tienen idea de para qué es la reforma. Entonces, de verdad, ¿vale la pena ese gasto de más de 700 mil millones de pesos para realizar una consulta popular en donde el abstencionismo puede ser altísimo? Bueno, a ver, es que no solamente de eso se trata las elecciones, de eso se tratan las campañas. De eso, ¿cómo explicarle? De eso se trata la consulta, de que la gente vaya entonces enterándose en el camino cuáles son sus derechos, porque es que aquí estamos hablando de derechos colectivos. Estamos hablando de derechos colectivos que no se recuperan, ni se hablan, ni se reforman desde el año 1950. Estamos hablando de que, por ejemplo, el derecho hoy a la jornada nocturna, o sea, que le paguen a usted horas extras, es después de las 9 de la noche. Aquí se trata que sea después de las 6 de la tarde. Aquí lo que se trata de recoger son derechos de las convenciones internacionales, de los fallos de la Corte Suprema. Aquí se trata de que se pague el pago del 100% del recargo dominical y el festivo. Aquí actualmente se paga el 75%. ¿Por qué eso tiene que suceder? Aquí se trata de la estabilidad laboral, de que para usted votarlo tenga que haber por lo menos un proceso disciplinario. Eso es un derecho. Aquí los aprendices los explotan, los ponen a trabajar, los practicantes los llevan a trabajar a diferentes empresas sin que se les pague nada. Entonces aquí cuando está haciendo la parte lectiva se le pagará como el 60% y cuando vaya a practicar será el 100%. Entonces hasta ahora estamos en la fase de la explicación y le puedo seguir hablando de otro, por ejemplo, los que están en los famosos RAPs. Esas personas no tienen contratos de prestación de servicio. Los que están en las plataformas digitales no tienen contrato de prestación de servicio, ni siquiera seguridad social. Las madres comunitarias actualmente le estamos buscando la seguridad social. Estamos buscando el recargo nocturno. Estamos de pronto, de las preguntas que vi ayer, fíjese usted que no la teníamos. Ayer vi unas preguntas que estaban buscando que algunas, porque una buena parte de lo que dice la oposición es que dice, mire, si nosotros reconocemos a todas las personas el recargo después de las 6 de la tarde, se van a quebrar muchos microempresarios. Entonces varios microempresarios decían que porque el gobierno no le reconocía a ese empresario un
un subsidio. Entonces, todos esos puntos tienen que ver con unos derechos colectivos que se están siendo vulnerados. Y por 700.000 millones de pesos, que entre otras cosas, yo no sé de dónde han sacado la cifra, porque oficialmente a mí nadie me ha dicho que cueste eso. Al principio me dijeron que 300.000. Sí, señor la oposición ministro. empezó hablando de 500.000 y después de 800.000. Ministro, ¿podría explicarnos cómo va a ser esa concertación con el Congreso? Porque es que usted insiste que pues este apartado en el que invitan a que los congresistas voten sí o no, pues no cree quizá incluso que es adelantarse a ese debate político, porque es que esto lo sienten como presiones completamente indebidas y ellos lo que dicen es cómo pedirle al Congreso que apruebe algo que todavía no conocen, es que ni siquiera se sabe específicamente cuáles son las preguntas que se va a incluir. Usted menciona que después de Semana Santa, pero ¿por qué iniciar desde ya con esas presiones y no esperar a ese diálogo institucional? Pero no entiendo cuál sería la presión, perdona, no entiendo la pregunta. No, pues lo que ellos mencionan es que están los datos de contacto de ellos en ese aplicativo y que esto pues lo que puede promover es mayores presiones e incluso hostigamientos en contra de los congresistas. Pues yo no lo veo como ninguna presión porque no todo el mundo va a votar que sí, van a ver también que no. Yo no he querido presionar absolutamente a nadie. Yo no creo que ningún congresista debe ser una presión. También dijeron lo mismo cuando se convocaron las marchas el 18 de marzo y ahí lo que hubo es una convocatoria en la calle que fue pacífica, que fue alegre, que fue carnaval. Aún lloviendo la gente asistió a las calles. Fueron en más de 200 municipios por primera vez que se registran en marchas y usted no encuentra que hubo ninguna presión, ni hubo ninguna violencia.